¿El Plan Fénix ha generado algún tipo de expectativa diferente a lo que habíamos venido viviendo durante los últimos años en el Ecuador o no? ¿O la situación es que la inseguridad sigue creciendo en el país y sigue mutando, como nos lo decía además el otro día también el arquitecto Fernando Carrión? Bienvenido y buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, de Plan Fénix no se conoce mucho, mejor dicho, personalmente como analista no conozco absolutamente nada. Este Plan Fénix aparentemente está basado en los planes de guerra interna que seguramente tienen las Fuerzas Armadas y los planes de empleo que tiene la Policía Nacional. Si hubiera un plan Fénix, nosotros tendríamos conocimiento de cuáles son los objetivos macro que estos tienen, cuáles son las políticas, cuáles son las metas, cuál es el presupuesto que tienen para su empleo. En fin, no dudo que existe un plan de guerra interna que está empleándose porque las Fuerzas Armadas y la policía no lo hacen de una forma espontánea, lo hace sobre la base de una planificación debidamente expresa. Una política nacional de seguridad integral a la que se debería llamar Plan Fénix, no la conozco. El presidente en los últimos días y el gobierno han tomado la decisión de trasladar los comandos de la policía y del ejército hasta Manta, en Manabí. Y nos han vendido la idea de que durante la permanencia de estas fuerzas, el nivel de muertes y el número de muertes en Manta específicamente se ha reducido. El tema es que ya este fin de semana tuvimos una balacera y 2 muertos en Manta, ¿no? La situación es que se van de ahí y nuevamente la criminalidad capaz y vuelve a crecer. Mañana van a otro cantón y, digamos, esa forma de ir trasladándose de un lugar a otro, de dar seguridad de manera coyuntural, temporal, ¿es garantía al menos de seguridad en el tiempo o termina siendo eso, un paño de agua tibia por unos días? Sí, no es garantía de seguridad en el tiempo. Desafortunadamente no aprendemos de la experiencia, no estamos tomando en cuenta las lecciones aprendidas. Recuerde que en el gobierno anterior se hicieron muchísimos operativos en Nueva Prosperina, solamente por ponerle un ejemplo nada más. Ingresaban miles de efectivos, pacificaban la zona por unos días, salían los efectivos y volvían nuevamente, y vuelven nuevamente, y sigue nuevamente la violencia presente en ese sector. ¿Qué es lo que pasa en Manabí? Efectivamente, trasladan el comando general de la policía y obviamente todo el comando de las Fuerzas Armadas a la ciudad de Manta. Se pacifica la zona temporalmente, pero mientras se pacifica la zona temporalmente, se desplaza la delincuencia a otras zonas. Mire, estamos nosotros viviendo en Pichincha, en la ciudad de Quito, específicamente en el distrito metropolitano de Quito, consecuencias de ese desplazamiento. Y ese desplazamiento ha golpeado fuertemente a las provincias de Guayas y a la provincia de Manabí. ¿Cuándo Uh-huh. pacifican Durán? ¿Cuándo pacifican Nueva Prosperina? ¿Cuándo pacifican otras zonas como Ciudad de Victoria? Y otras de San Borondón, que no estaba sufriendo tanto el embate de la delincuencia hasta hace pocos días. Este desplazamiento de la delincuencia sencillamente lo que hace es trasladar el número de delitos a otras zonas. No es la solución convertir a ciertas zonas en comandos de generales de policía o Uh-huh. de fuerzas armadas. Si se fuera el caso, pues pongan un comando en cada ciudad, en cada provincia, donde el número de delitos es alto. Mire, Esmeraldas fue pacificada y está pacificada, pero porque crearon una fuerza de tarea conjunta permanente, permanente. Este momento obviamente la han debilitado porque ya está tranquila la zona, pero así deberían proceder con las provincias en las que el delito se ha Uh-huh. disparado, como la provincia de Los Ríos, la provincia del Guayas, y la provincia del Oro y Manabí, pues que actualmente está al menos bajo control. Uh-huh. Ahora, en cuestión de secuestros y extorsiones, entendemos que las cifras no son tan alentadoras, ¿no? El No. gobierno tiene una campaña publicitaria, Fausto, súper invasiva, una campaña publicitaria millonaria. Hay vallas en todas las carreteras del país, hay cuñas de radio, de televisión, spots en redes sociales. Eh, que nos dicen que el Plan Fénix es un éxito y que el gobierno además ha tomado el control de las cárceles y ha bajado los niveles de criminalidad, han dicho los propios ministros, la señora Palencia, acompañada de algún oficial de policía, de que se ha reducido el número de muertes violentas. Pero lo que está pasando en contrapartida es que según lo que dicen también los datos oficiales es que, por ejemplo, delitos como las extorsiones y los secuestros y las vacunas
se han incrementado casi el doble. ¿Qué hay de cierto? Sí, no, se ha incrementado significativamente, exponencialmente, diría yo. Mire, no pueden ocultar el hecho de que las extorsiones y los secuestros se han disparado en el Ecuador, y obviamente lo reconocen. Pero tomen en cuenta lo siguiente, únicamente hasta el 30 de junio se han registrado 13.282 denuncias de extorsión. Estas denuncias han sido canalizadas a la Fiscalía General del Estado. Esto en relación a todos los delitos denunciados en el año 2023 significa un incremento del 60%. Y tomando en cuenta además que, digamos, son las denuncias que se presentan, ¿cuántos casos más de estos habrá de gente que dice, ¿para qué voy a denunciar si no saco nada denunciando? Tomen en cuenta que existe una cifra negra de entre el 70 al 80% de delitos que no se denuncian. Efectivamente, y no se denuncian por temor. No se denuncia porque no confían en la justicia en el Ecuador, no denuncian por temor a represalias de los delincuentes. Hay que tomar en cuenta que lamentablemente las bandas organizadas están tomando como carne de cañón a los niños y adolescentes, que son los encargados de ir recolectando estas extorsiones. Estos jóvenes, estos niños, estos adolescentes, sencillamente son detenidos por la policía y al día siguiente son nuevamente liberados porque la justicia no sabe qué hacer con ellos. Entonces esto no va a acabar. Tome en cuenta adicionalmente, cuando hablamos de las extorsiones, que si bien es cierto, estamos analizando que se ha incrementado el 60%, pero respecto a todas las denuncias del año 2023, en el mismo periodo este incremento es de 127%. Y si tomamos en cuenta el número de llamadas de emergencia por extorsión al ECU 911, estamos hablando que el incremento es del 292%. Es decir, vivimos extorsionados, estamos siendo extorsionados. Lamentablemente no todos los delitos se denuncian y la fuerza investigativa contra la extorsión está dando resultados débiles, a pesar de los fuertes operativos de la gran cantidad de personas que están siendo detenidas a nivel nacional, pero desafortunadamente no sabemos dónde están los 35.000 detenidos que la policía establece que han sido puestos tras las rejas aparentemente durante estos 6 meses de gobierno, de guerra interna, de conflicto armado interno. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de estrategia está usando actualmente el gobierno para intentar desarticular estas redes y bandas de extorsionadores? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está trabajando con los barrios? Si está trabajando además con los barrios, con los líderes comunitarios para intentar identificar, capturarlos, detenerlos. ¿Se sabe algo de eso? No, no se sabe. Lo que sabemos son las noticias nada más a través de Twitter o a través de los medios de comunicación. Ingresa la fuerza de policía, ingresa el bloque de seguridad, capturan a los potenciales extorsionadores, los detienen, pero de los 35.000, el 4 o el 5% apenas son procesados. Los demás no se sabe dónde están, seguramente están libres nuevamente. Hay un asunto que yo lo mencionaba, Fausto, en alguno de los comentarios que hice la semana pasada. Y es que, sin haber visto además de esta publicación de Inside Crime, yo decía que el Ecuador estaba muriendo de varias formas. Y esto tiene que ver no solamente porque todavía tenemos un nivel de criminalidad que nos ubica entre los países más peligrosos del mundo, con de hecho la ciudad más violenta del mundo. El alcalde de Durán, Luis Esteban Chonizo, hace algunos días que estuvo aquí con nosotros, nos dijo que superaron las 200 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo cual es terrible, es increíble además y espantoso también, por cierto. Pero no solo es que nos están matando los delincuentes, ejecutando personas y cegando vidas, sino que la migración también es una suerte de muerte lenta de este país, ¿no? Un país que está siendo abandonado por sus ciudadanos porque acá o no tienen oportunidades de trabajar o ya no ven oportunidades ni siquiera de vivir. Entonces la gente dice, mejor me voy, ¿no? Primero porque no tengo trabajo y después porque tampoco quiero que me maten. Y lo otro es que las personas que se quedan, ¿qué se quedan haciendo? Este fin de semana, Inside Crime publicaba una nota en la que alertaba que los empresarios de Quevedo lo están dejando todo atrás porque la epidemia de extorsión les obliga a abandonar Ecuador. Y lo que ocurre hoy en Quevedo, que los empresarios simplemente se están yendo, ocurre también en San Borondón.
Y en Durán estuvo Yunes, el alcalde de San Borondón, también hace algunas semanas aquí conversando con nosotros. Lo mismo que nos dijo Chonizo la semana pasada, alcalde de Durán, aquí. Los negocios se están cerrando. Y si los negocios cierran, las familias, ¿de qué viven? Entonces, esta realidad, ¿cómo la está enfrentando el Ecuador y cómo la está enfrentando también el gobierno del señor Noboa? No se ven resultados respecto a ese tema. Ingresan la fuerza de seguridad, pacifica temporalmente la zona, pero para mí, junto con la fuerza de seguridad, deberían ingresar todas las áreas del sector social, el Ministerio de Educación para determinar en qué condiciones se encuentra el sistema educativo, el MIES con toda la infraestructura que esto tiene para tratar de eliminar la brecha de desigualdad en esas zonas tan empobrecidas y obviamente tan violentas. Mire, esta situación tan crítica que vive el país en la actualidad, específicamente por los temas de secuestro y extorsión, ha llevado a la organización Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, HITOC, a colocar al Ecuador en el puesto 8 a nivel mundial por delitos de extorsión. Y efectivamente, lo que dice Inside Crime, que lo leí también ayer, es un hecho. En el año 2023 salieron del país y pasaron por el Darién más de 280.000 ciudadanos ecuatorianos, la mayoría de ellos a causa de la vacuna, por miedo a la extorsión. En este año ya van más de 50.000. Fíjese lo que está ocurriendo en los últimos días en Nueva Prosperina, en Sociovivienda, 5.000 desplazados, 50.000 personas extorsionadas, en Ciudad Victoria hace pocos días nada más. Más de 40 viviendas tomadas por los delincuentes, vacunas de entre 30 y $100, $2 porque el vehículo ingrese a la urbanización, 50 centavos para los mototaxis. Esto es una situación sumamente terrible. Me permito insistir, la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, con más de 800 de efectivos, creada el 20 de marzo, está dando resultados débiles. No sé si por la falta de apoyo de la justicia o porque no pueden detener a los cabecillas de estas bandas extorsionadoras, que obviamente se han multiplicado debido a que, como consecuencia de que los líderes, los principales cabecillas, o están presos o huidos, los cabecillas intermedios se han creído en la libertad de generar sus propias bandas pequeñas y obviamente multiplicarlas y obtener dinero fácil a través del terror, del miedo que genera este tipo de eventos. Y obviamente los resultados están ahí, ¿no? Miles de personas extorsionadas en el Ecuador. Ahora, usted mencionaba también algo que es súper alarmante y es cómo les resulta tan fácil a estas bandas de crimen organizado el reclutamiento. Y esto, digamos, vinculado a un tema fundamental, que es la deserción escolar. Los miles de jóvenes, de niñas y de niños, porque, ojo, en este tema también no excluye lo de la explotación sexual, ¿no? No únicamente, y las extorsiones sexuales, no excluye eso. ¿Cómo resulta tan fácil que frente al abandono del Estado, que ya no garantiza acceso a educación, ya no garantiza acceso a servicios básicos de salud, les resulte tan fácil a estas bandas de crimen organizado que manejan cantidades incalculables de dinero, reclutar niños, reclutar jóvenes, primero para que empiecen con estos trabajos de la extorsión, que viene a ser como una suerte también de la preparación, del adiestramiento de los mismos, para después terminar convirtiéndose en sicarios, ¿no? ¿Qué tan importante es que el Estado se haga presente, esté ahí, se involucre en estos temas? Y cuando hablo Estado, quiero, digamos, involucrar no solamente al gobierno nacional, sino también a los otros niveles de gobierno. ¿Qué tan importante es que empiecen a operar y actuar para evitar que esto suceda? Ese es un problema estructural. Si no lo ven desde el punto de vista estructural, la securitización de la violencia no va a dar resultados. Miren, pueden dar todos los golpes contundentes contra la delincuencia, que si es que no actúa el Estado desde el punto de vista social para reducir la brecha que existe en pobreza en el Ecuador, para reducir la desigualdad que existe en el Ecuador, esto no va a cambiar absolutamente nada. Tendremos una guerra para decenas de años posiblemente sin que cambie absolutamente nada. Tiene que ser una guerra, una lucha integral en la que participen todos los estamentos de la estructura social del país. Mire, los niños y adolescentes son los que están recopilando las extorsiones en el país, en las ciudades donde este flagelo se hace presente. Ellos son los que están prácticamente siendo tercerizados por parte de las organizaciones criminales.
¿Y ahí qué debemos hacer como sociedad, Fausto, para evitar que eso suceda? Es decir, acá también, creo yo, tenemos que involucrarnos las familias, ¿no? Sí, definitivamente tenemos que ver lo que ha ocurrido en países de Centroamérica, donde este flagelo tiene muchos más años que en el Ecuador, y lo que ha hecho Colombia. No solamente implica fuerza, es decir, golpes contundentes, implica educación, implica un buen sistema de salud, implica empleo, y obviamente la educación que tiene que atender especialmente a esos niños y adolescentes que vieron en este negocio lucrativo que les rinde entre $3,000 a $4,000 trimestrales a cambio de recopilar las extorsiones a las que son sometidos los ciudadanos. Fausto, ¿qué se sabe actualmente con respecto de la situación en los centros de privación de libertad? Digamos, más allá de las denuncias de abusos y de violación a los derechos humanos, de la falta de acceso a cosas tan elementales como la alimentación, por ejemplo. Pero sí hay algo que reconocer, al menos durante estos 8 cortos meses de gobierno, es que no ha habido más masacres dentro de las cárceles, que no se han producido este tipo de situaciones violentas. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente más allá de lo poco que se conoce? Las cárceles se han pacificado. Hay que reconocer a las Fuerzas Armadas de este hecho, definitivamente. Sin embargo, el momento que empiecen a hurgar ya internamente van a encontrar muchísimos casos de tortura. En estos meses ya se han denunciado 17 asesinatos o 17 homicidios causados posiblemente por las fuerzas militares. Esto con el tiempo va a ser una bomba de tiempo para las Fuerzas Armadas que están a cargo de las prisiones. Esperemos que esto se solucione, se reestructure completamente el SNAI, mejoren las condiciones carcelarias y obviamente se hagan cargo ya de especialistas en el tema. Un SNAI nuevo, fortalecido, con personal idóneo y obviamente libre de corrupción. Si las Fuerzas Armadas siguen, no dude que después de poco tiempo, poco a poco los militares continuarán, porque ya lo están siendo cooptados por las bandas criminales. Inicialmente para el ingreso de teléfonos celulares, como es lo que ya se ha denunciado hace pocos días. Y quién sabe con el tiempo ya, con el ingreso de armas, municiones, explosivos y lo que vivió el Ecuador hasta el año anterior. Uh-huh. Ahora, quiero consultarle sobre algo que me llamó mucho la atención este fin de semana con respecto de algunas publicaciones de prensa, titulares que decían: el presidente Daniel Noboa ya puede disponer que la policía se subordine a las Fuerzas Armadas. Y esto, digamos, uno ve el titular y dice: caramba, ¿cómo va a suceder eso si hemos visto que estas dos instituciones que ahora han tenido que coordinar acciones han vivido en permanente disputa históricamente, ¿no? El decreto ejecutivo 327 se firmó el 11 de julio del 2024. El presidente Daniel Noboa emitió un nuevo reglamento a la Ley de Defensa Nacional. Así derogó el documento que estaba en vigencia desde 2009. Según el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los reglamentos sirven para instrumentalizar, detallar las disposiciones que constan en las leyes, etcétera. Y según este documento, el presidente Daniel Noboa podría disponer que la policía se subordine a las Fuerzas Armadas. En este apartado se establece que en medio de un estado de excepción la policía se subordinará a las Fuerzas Armadas de manera extraoficial. Una fuente en el Ministerio de Defensa recordó que este decreto no creó ninguna figura legal nueva, sino que simplemente actualizó el reglamento que no había sido armonizado con las últimas reformas. Esto, primero, ¿va a ser de alguna utilidad? Y dos, ¿podría generar algún tipo de roce o de escaramuza entre policía y Fuerzas Armadas? Sí, esto únicamente va a satisfacer los egos de algunos generales del ejército o de la policía nada más del ejército, que nunca han querido subordinarse a la policía en estados de excepción. No tiene absolutamente nada que ver. Aquí hay una falta de visión absoluta respecto al empleo de la policía y al empleo de las Fuerzas Armadas en estados de excepción. Hay que recordar que estamos viviendo un conflicto armado interno ya de 8 meses. Aquí lo que se trata es de complementariedad. Es decir, determinar exactamente cuáles van a ser las misiones que tienen las Fuerzas Armadas en este conflicto armado interno. Y las misiones que tiene la Policía Nacional igualmente en este conflicto armado interno, en el que tienen que actuar de manera conjunta
con las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Fíjese que la misión de las Fuerzas Armadas sigue siendo la defensa de la soberanía e integridad territorial. En los próximos 50 años le aseguro que el Ecuador no va a verse abocado a un conflicto armado interestatal. Las nuevas guerras, las guerras de cuarta generación, estas guerras asimétricas, ameritan urgente el cambio de las misiones de empleo de las Fuerzas Armadas hacia la guerra interna, hacia el combate a estas nuevas guerras que tienen que ver con el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas. Esas deben ser las nuevas misiones. Y en estas misiones tiene que haber la complementariedad con la Policía Nacional, pero sobre la base de misiones, de doctrina, de infraestructura, de todo lo que tiene que ver con el combate a estas nuevas guerras asimétricas que estamos ya viviéndolas. Fausto, para ir cerrando, quiero pedirle una opinión y un criterio con respecto de lo que está sucediendo en las zonas de la periferia de nuestro mapa territorial. Las fronteras, ¿hay vigilancia, hay control, hay patrullajes en las fronteras? ¿Qué es lo que está pasando que llegan tales cantidades de droga que después son encontradas ya sea en haciendas, como pasó en Vinces a inicios de este año, o en cargamentos de banano donde hay toneladas de cocaína empaquetadas? Y esa cocaína llega desde por tierra o por mar, desde otros territorios, no necesariamente es droga que se produce en suelo ecuatoriano. ¿Qué es lo que está pasando en las fronteras? Y si hay, insisto, patrullajes y por otro lado también estos monitoreos, ¿no? A través de los radares, ¿hay algún tipo de ayuda tecnológica? ¿Hay herramientas que están ahora mismo al servicio del Estado? No tiene la tecnología necesaria las Fuerzas Armadas ni la policía para el combate a la delincuencia en la frontera. Fíjese que el 70% de la droga que se produce en el sur de Colombia pasa al Ecuador. Estamos hablando de alrededor de 700 toneladas de droga que ingresan al Ecuador. De esas 700 toneladas, 500 toneladas logran salir por los puertos ecuatorianos mayoritariamente. Lo que se decomisa es apenas el 32%. Y eso significa que los resultados de patrullaje en la frontera no son buenos. No hay resultados. La cantidad de droga que se filtra al Ecuador es demasiado grande. Por eso la guerra interna, por eso los resultados en términos de homicidio, porque las rutas de la droga no están debidamente controladas y todo parte de las fronteras. Y en las fronteras es donde deben estar las Fuerzas Armadas, pero con una misión totalmente diferente a la misión tradicional de defensa de la soberanía. La defensa de la soberanía ahora debe ser la lucha contra el crimen organizado, específicamente contra los narcotraficantes en este caso. Que no solamente droga, no, sino también armas. Claro, armas. Y tráfico de personas también, porque fíjese ahora con la ola migratoria que tenemos, están lucrando ya con nuestros conciudadanos que buscan desesperados salir del país, ¿no? Así es, ajá.